En octubre de 1937, más de 30.000 personas fueron asesinadas por el ejército dominicano solo por el hecho de ser haitianos. Entre las víctimas habían miles de niños, mujeres y ancianos. A este hecho se le llamó la masacre de Perejil. La orden la dio el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo como parte de un proceso de exterminio étnico y racial. En 2017 se cumplen 80 años de la masacre de Perejil. Para conocer más sobre este lamentable episodio de la historia caribeña, conversamos con la historiadora venezolana Nelcy González. La entrevista se realizó para la edición 132 de Caribe Nuestro y se divulgó el 20 de septiembre de 2017. A continuación escucharás la entrevista completa. En la cubierta. En octubre de 1937, el Caribe fue escenario de la masacre de Perejil. Este episodio macabro fue ordenado por el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. En pocos días, más de 30.000 haitianos, entre niños, mujeres y hombres, fueron asesinados por el ejército dominicano. La masacre fue un exterminio étnico en la frontera. Para conocer más sobre esta masacre, conversamos a esta hora con la historiadora y periodista venezolana Nelcy González. Nelcy, gracias por estos minutos para Caribe Nuestro. Hola, buenas noches, compañeros. José y Vanessa, gracias por invitarme a su programa Caribe Nuestro. Comencemos, Nelcy. ¿Qué fue la masacre de Perejil? La masacre de Perejil es considerada una campaña de limpieza étnica promovida por Leónidas Trujillo, quien ordenó el 2 y el 8 de octubre de 1937 matar a todos los haitianos que vivían en la frontera noreste de la República Dominicana, que limita con Haití. Esta medida estaba fundamentada en una ideología promovida en relación al antihaitianismo. ¿Qué promovía esto? Básicamente se hacía una distinción entre la herencia dominicana y la haitiana. Se trató de promover que los dominicanos eran de origen blanco, su religión era católica y hablaban el español, a diferencia de los haitianos que tenían origen negro, practicaban el vudú y hablaban creole. Sin embargo, en la frontera existe una riqueza multicultural muy importante, a pesar de que está delimitada para los habitantes de esa zona, no hay una distinción. Y bueno, desde tiempos inmemoriales ellos han mantenido un intercambio constante. Leónidas Trujillo lo que apostaba era básicamente, bajo el plan de la dominicanización de la frontera, a establecer una serie de colonias con personas de origen blanco. ¿Cuál era su intención? Repoblar la frontera con inmigrantes blancos. Bueno, hay varias hipótesis en relación a cuál era el objetivo real de la dominicanización. Muchos dicen que se habla del control de los inmigrantes, en parte, pero para otros incluso reflejan una necesidad de controlar, es más bien el flujo de exiliados políticos. Qué espantoso que esto haya ocurrido en el suelo caribeño. El dictador Trujillo fue como el Herodes del Caribe. Nelcy, los cronistas de la época hablan que fueron asesinados miles de niños, mujeres y hombres haitianos que trabajaban en las haciendas y sembradíos dominicanos. Miles de cuerpos fueron arrojados al río Dajabón, ubicado en la frontera entre Haití y República Dominicana. Desde entonces se le conoce como Río Masacre. Un dato adicional para la audiencia es que se le llama masacre de Perejil porque los militares dominicanos usaron esta palabra para identificar a sus víctimas. Los haitianos, José Gregorio, y usuarias no podían pronunciar bien la palabra Perejil. Pero los dominicanos sí. Los que no pasaban la prueba eran asesinados a machetazos. Nelcy, ya lo mencionabas, la masacre se inscribe en un plan de dominicanización de la frontera. ¿En qué consistió este plan? Básicamente, el plan de dominicanización de la frontera consistía en repoblar la frontera una vez que se hubiese limpiado de haitianos con población blanca. ¿A qué apostaba esto? A que la población dominicana que habitaba en la frontera no se mezclara con ese origen negro de los haitianos y más bien desarrollaran como actividades agrícolas y se distanciaran de este relacionamiento con sus históricos compañeros haitianos. Recordemos que existe un amplio rechazo por parte de la población dominicana en relación a que a partir de 1822 los haitianos invadieron la República Dominicana por el temor de que fuese tomada como una base para repoblar nuevamente la isla por parte de los franceses. Muchos recuerdan actos de violaciones de mujeres, actos de violencia en relación a las personas dominicanas. Y Leónidas Trujillo lo que hizo fue conservar ese componente histórico, tergiversándolo, por supuesto. Entonces, ¿qué ocurre?
en esa frontera noroeste de la República. Más bien lo que se apostó es a promover el antihaitianismo dominicano, que dicho sea de paso, no es compartido por la mayoría de la población, porque esto es propuesto por la élite dominicana, los intelectuales que pretendían expandir eso en las bases populares de los agricultores que convivían con los haitianos en la frontera y con la población de la República Dominicana. Sin embargo, esto no caló en la mayoría de la población. Nelcy, ¿tuvo éxito este plan de dominicanización de la frontera? Bueno, en realidad, si lo vemos como la construcción de instituciones religiosas, de iglesias, la promoción de ciertos asentamientos nuevos que se desarrollaron, se fundó el Colegio Agrícola San Ignacio de Loyola, se desarrollaron ciertas comunidades, pero realmente no se blanqueó. ¿Por qué? Porque los inmigrantes que se trajeron, le hace japoneses, que ojo, no es el primero que instauró esa medida. Otros presidentes dominicanos habían intentado llevar a cabo este repoblamiento con población blanca, a pesar de que Leonidas Trujillo fue el que lo impulsó con mayor fuerza. Estas personas no estaban acostumbradas a las condiciones de la frontera y digamos que el trabajo agrícola no era lo que más se les daba. Estas comarcas fronterizas, que bueno, requerían obras costosas para aprovechar el agua, necesitaban canales de riego, levantar represas, estructuras artificiales, entre otras cosas, requerían tiempo. Y digamos que estos inmigrantes no resistieron la inclemencia o la necesidad del trabajo y bueno, fracasó esta medida de blanquearlos con estos inmigrantes. Y por supuesto, la realidad en la frontera es que el dominicano y el haitiano comparten esta zona. Incluso existe la figura del rayano, que es aquel que se puede decir que no es ni dominicano ni haitiano, semejante un poco a los guajiros, que para nosotros en Venezuela los guajiros, que ellos abarcan una zona entre dos países sin mayor distinción, porque ese es su hogar, a pesar de que existe una frontera delimitada, para ellos es toda la zona que habitan. Nelcy, sobre las cifras no hay consenso. Algunos hablan de 700 muertos, otros hablan de 30.000 muertos. En realidad, ¿cuántas personas fueron asesinadas durante esta masacre? Como dicen ustedes, José y Vanessa, es cierto, no existe un consenso en relación a la cifra de muertes. Sin embargo, bueno, en líneas generales los dominicanos reconocen 17.000 muertes. Sin embargo, otros hablan de que supera más bien las 20.000 víctimas. Recordemos que, bueno, que ellos fueron asesinados con machetes, cuchillos, ese tipo de armas para evitar que en los cuerpos quedara pólvora y no se asociara esta masacre con el ejército dominicano. Además, es importante distinguir que los dominicanos llaman esta masacre el corte, mientras los haitianos lo denominan el apuñalamiento en creole. Impronunciable para mí en estos momentos. A pesar de las diferencias en las cifras, el gobierno haitiano exigió el pago de una indemnización al dictador Trujillo. Inicialmente, el presidente haitiano Estenio Vincent pidió $750.000, pero al final Trujillo solo pagó $525.000. Nelcy, ¿por qué esta masacre es tan poco conocida fuera de las fronteras de la isla La Española? ¿Por qué crees que se haya silenciado esta masacre? Bueno, mi consideración, esto ha sido una masacre silenciada debido a que no interesa visibilizar cómo personajes que eran apoyados por el imperio, le hace los Estados Unidos, realizaban lo que sea, acciones de este tipo, violatorios de todo tipo de derechos humanos, y aún así no recibían ningún tipo de penalización internacional. Por supuesto, al estar alineado con los Estados Unidos, no importa qué tipo de actividades realizadas en la época. Creo que esto es lo que ocurre un poco. No interesa además porque es Haití la primera república liberada en América, la primera colonia liberada que se convirtió en república. Y eso es algo que el colonialismo ni los imperios perdonan. La masacre fue un pico de violencia en una campaña sistemática de exterminio étnico en el suelo dominicano. Nelcy, ¿en la actualidad persiste esta campaña de discriminación contra la población haitiana en República Dominicana? Sí, definitivamente yo creo que quedan secuelas de esa ideología que trató de instaurar Leonidas Trujillo, aunque ahora un tanto solapados, a pesar de ciertas medidas como la negación de la nacionalidad, haitianos nacidos en República Dominicana con ascendencia haitiana. No sé si recuerdan el caso de Peña Gómez, fue candidato presidencial en la República Dominicana y bueno, contaba con todo para acceder a la presidencia y nunca se le permitió por ese rechazo anti-haitiano. Yo creo que sí, permanecen las secuelas de esta ideología, hay medidas, hay un rechazo,
hay incluso actos de violencia contra la población haitiana en República Dominicana, y yo creo que es necesario hacer un llamado de atención en relación a este tipo de acciones, porque se trata de actos de violencia entre hermanos. La República Dominicana y Haití comparten toda una historia conjunta que ha sido explotada su división. En su momento tuvieron la oportunidad de unificarse y agentes externos como el colonialismo impidieron esta posibilidad. Y ahora se arrastra esa secuela de odio entre hermanos. A 80 años de este crimen, Nelcy, ¿qué lecciones podemos sacar de la masacre de Perejil? Yo creo que es necesario como latinoamericanos conocer las historias de nuestros países. Es típico resaltar que es necesario conocer para repetir nuevamente los hechos históricos. Pero más allá de eso es ver cómo a nosotros nos han dividido, nos han puesto a pelear entre hermanos sin motivos aparentes, alegando ideologías caducas, sin sentido, cuando más bien nosotros lo que necesitamos es unificarnos y luchar en conjunto en contra de los agentes externos, llámese colonialismo, imperialismo, y bien orientarnos hacia la promoción de una América Latina integrada, donde no ocurran nuevamente hechos violatorios de derechos humanos, donde no permitamos que la comunidad internacional guarde silencio ante hechos de este tipo. Y creo que fundamentalmente es eso, conocernos para que no nos vuelva a ocurrir lo que ya hemos padecido. Ya para terminar, si la gente que nos escucha quisiera aprender más sobre este episodio lamentable de la historia caribeña, ¿qué libros o documentales les recomendarías? Sí, me gustaría recomendarles el libro El masacre de Cepasapiés, en relación al río Masacre que divide la frontera entre República Dominicana y Haití. Y el autor es Freddy Prestalca. Gracias, Nelcy, por estos minutos para Caribe Nuestro. Gracias a ustedes, Vanessa y José. Muchas gracias por la invitación. Conversábamos con la historiadora y periodista venezolana Nelcy González. Con ella hacíamos un repaso de la masacre de Perejil, ejecutada en 1937 por el dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo. Se estima que más de 30.000 niños, mujeres y hombres haitianos fueron asesinados en pocos días en la frontera con República Dominicana, como parte de un plan de exterminio étnico y racial. ¡Cierra la vista! Escuchabas a la historiadora venezolana Nelcy González. Con ella conversamos sobre la masacre de Perejil al cumplirse 80 años de su ejecución. En 1937, el ejército de República Dominicana asesinó a más de 30.000 personas, entre niños, mujeres y hombres, solo por el hecho de ser haitianos. La orden la dio el dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo. La entrevista se realizó para la edición 132 de Caribe Nuestro y se divulgó el 20 de septiembre de 2017.